Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Zapata, estudiante de la maestría en educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediados por TIC en la UPB. En esta ocasión les comparto la huella de lectura del texto Opening Up Education, Apertura de la Educación, en principio por John Seeley Brown. Él es un investigador estadounidense con estudios específicos en computación, es físico y matemático y con un doctorado en la Universidad de Michigan en ciencias de la computación y la comunicación. Bien, la introducción de este texto apunta principalmente al futuro de la educación. Ese futuro de la educación está segmentado bajo tres nodos dentro de esa introducción. Uno es denominado la tormenta perfecta, donde allí básicamente se habla de los elementos que confluyen en el medio que ayudan a que se configure este tipo de educación, una educación abierta. Básicamente, a medida que aumenta la cantidad de personas que participan en la educación, también aumenta la cantidad de formas en que aprendemos y enseñamos. Esa confluencia de eventos está creando una tormenta perfecta para el avance significativo de la educación. Hay un inventario creciente de herramientas y recursos educativos disponibles en el ambiente, cada vez más comprometido y conectado, y abundan oportunidades de transformación para la educación. Eso es lo que dicen inicialmente. Realmente todo este movimiento de educación abierta está empezando a cambiar la forma en que los educadores usan, comparten, mejoran los recursos y el conocimiento educativo que se hace abierto y de libre acceso. Se preguntarán entonces qué es educación abierta. Ellos realmente no la definen, pero construyen un concepto principal o un principio clave en donde se indica que la educación abierta puede mejorarse haciendo que los activos educativos sean visibles y accesibles y aprovechando la sabiduría colectiva de una comunidad de práctica y reflexión. Digamos que este tipo de educación no necesariamente es el tipo de educación bancaria, sino esos recursos, elementos tales como sitios web, en fin, que están como recursos en el medio, ¿cierto? Ahí ejemplifican entonces que hay muchos recursos gratuitos que la comunidad o las personas profesionales, en fin, pueden aprovechar en el medio. Bien, más adelante entonces hablan de cómo construyeron esta colección, todo este trabajo, este libro, ¿cierto? Y mencionan a más de 30 ensayos reflexivos, 38 líderes y pensadores que se congregaron pues, en Estados Unidos. El proyecto buscó básicamente involucrar a autores en un ejercicio colectivo de reflexión crítico sobre el movimiento de educación abierta, para que todos de una forma imparcial pudieran compartir qué veían, ¿cierto? Ellos incluso hicieron una pregunta principal y decía, ¿cómo podemos aprovechar al máximo la tecnología educativa abierta, el contenido del conocimiento para crear oportunidades para mejorar la calidad de la educación? Bueno, entonces a partir de este asunto se realizó una cumbre, esa cumbre fue en 2006, cumbre de educación abierta, se realizó en Stanford, California. Había una intención de lanzar el libro, pero también se buscó identificar futuras agendas de investigación y desarrollo. Se dieron varias preguntas, ¿cierto? Y entre ellas me llamó pues como la atención en todo lo que estaba leyendo las siguientes: ¿cómo podemos capacitar y alentar a los alumnos y educadores a participar en la educación abierta? ¿Qué significa la educación abierta como una agencia para la educación formal e informal? ¿Cómo pueden las comunidades de aprendizaje de nicho aprender y aprovechar la educación abierta? En fin, esas me llamaron la atención. Más adelante, entonces, en esa introducción también comparten la organización del desarrollo como tal de la producción editorial. Entonces, allí se profundizaron en las implicaciones y visiones para el trabajo en tres áreas: tecnología educativa abierta, contenido y conocimiento de la práctica. Todo el desarrollo del libro, entonces, va a exponer esas tres secciones para que los profesionales, estudiantes, educadores, aprendices, en fin, aprovechen y conozcan un poco más del tema. El libro es un poco extenso, compañeros, sin embargo, pues la introducción deja conocer un poco sobre eso que se desea. Y realmente ellos lo declaran. Nuestra intención y finalmente es emitir un llamado de atención a la comunidad educativa para no perder el bote y explorar el potencial para alimentar y dinamizar la educación. Eso es básicamente. También abren un nodo dentro de la introducción que se llama lo que los lectores deben buscar, y allí habla de los educadores comprometidos con la innovación, el cambio, en fin, y que los estudiantes interesados en cómo las tecnologías pueden ayudar a salvar la vida. Eso me llamó mucho la atención, porque de hecho iniciando la introducción hacen un ejemplo sobre el cambio climático
y me hacen como una crítica porque dicen, todos sabemos que esto va de mal en peor, pero ¿quién está haciendo algo que verdaderamente se convierta en un aporte para reducirlo? Algo así está pasando con la educación. Hay una educación abierta, pero quizás nos estamos quedando en esa educación bancaria, en esa educación tradicional, y casi que nos estamos también quedando en una forma de educar desde el siglo, desde la Edad Media, perdón. Entonces, bueno, y ellos presentan pues preocupaciones por la educación realmente. A medida que se navega a través de esta colección, aparecen recomendaciones para el papel de la educación abierta, para explorar soluciones a desafíos críticos sociales, en fin. Y hay unas preguntas que también me llaman la atención y es cómo podemos hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean más estimulantes y atractivos. Eso lo hemos venido conociendo con el profesor Andrés y bueno, se da esta la oportunidad entonces para volvernos a replantear porque este texto vuelve y lo dice cómo podemos hacer que las buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje sean visibles y compartibles, cómo podemos aprovechar la inspiración y la pasión de los educadores por una mejor enseñanza y aprendizaje. Bien, ya de ahí entonces hacen unas conclusiones sobre la cumbre que se hizo allá en Estados Unidos en 2006 y definen indicadores de transformación, indicadores de riesgo y indicadores de sinergia. Yo los invito a que los puedan observar. Allí los indicadores de transformación, por ejemplo, me llamó mucho la atención uno, el 100% de los estudiantes terminan la universidad que ingresan a la universidad. Ese es un indicador de transformación. ¿Eso se está dando actualmente? Esa sería la pregunta. Un indicador de riesgo que me llamó la atención, falta de métodos significativos para evaluar y validar lo que alguien ha aprendido. ¿Cómo podemos evaluar, como educadores podemos desarrollar instrumentos que nos permitan conocer qué tanto aprendió un sujeto, ¿cierto? Un sujeto en contexto, no dado o copiado con un instrumento de evaluación de otra parte, sino propio. Bueno, y indicadores de sinergia, y es cómo se asocian las instituciones o sistemas para ofrecer educación basada en esto que se está dando para la libertad. Las condiciones están dadas en este siglo y en un momento sincrónico hablábamos de la era industrial, la cuarta revolución, perdón. Esta cuarta revolución está dando oportunidades también en otros escenarios, tales como el educativo. Bueno, compañeros, espero que les haya servido esta huella de lectura y pueden chequear el texto. El profe lo compartió en el aula digital y también lo voy a dejar nuevamente en mi aporte o en la aportación pues, de mi comentario huella de lectura. Recuerden, Opening Up Education, apertura de la educación. Muchos éxitos.